Pues muchísimas gracias, Zaira. Y bueno, creo que se ha hablado mucho aquí de muchas cosas que yo tengo en mi presentación, tanto pues el tema de los sesgos, el tema de innovación, el tema de todos los cambios. Y pues a mí me ha tocado la tarea de, bueno, ¿y qué viene después de todo eso? ¿No? ¿Cuál es el futuro de la innovación? Y además, pues bueno, lo primero que igual alguien se pregunta, ¿qué hace una mujer no STEM dando una charla a mujeres STEM? A mí se me viene a la cabeza dos amigas mías que seguro que lo haría mucho mejor que yo, pero bueno, me ha tocado a mí hoy y intentaré defender o mostrar cuál es esa visión o qué podemos aportar personas como yo que trabajamos día a día en este ámbito, ¿no? Entonces, siguiendo un poco lo que decía María, de que los perfiles ya no son lo que son, yo que querría mostrar la persona que está detrás de ese perfil, ¿no? Porque con lo que ha leído Zaira, pues bueno, eso podría ser cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, esta soy yo, como veis, hace unos cuantos añitos, no muchos, y la persona que está detrás de eso, y creo que va a explicar mucho, porque veréis que mi presentación se vincula pues, con todo lo que aparece aquí. Pues soy una persona orgullosamente galega, yo soy de Galicia, de Santiago de Compostela, y creo que eso pues, ha marcado pues, mi trayectoria profesional en dos cosas, ¿no? Los gallegos tenemos eso de que todo depende, y en un mundo de ambigüedad y en esos entornos de buca, pues el responder a todo con este depende te ayuda muchas veces, ¿no? Y el tener esa capacidad que también tenemos los gallegos de responder a una pregunta con otra pregunta. Entonces, eso ayuda en cosas y lo veréis para la siguiente cosa que creo que me define como persona. Soy una persona completa, sin descendencia, es decir, no tengo hijos y siempre he tenido que responder a preguntas de ¿y por qué no has tenido hijos? Entonces, yo siempre respondo como gallega ¿y tú por qué los has tenido? Entonces, el sesgo nos lleva a que siempre hay que justificar el por qué no y nadie justifica el por qué sí, ¿no? Luego hay otro tema que también es una pregunta muy recurrente. Cuando tú eres una mujer, tienes cierta edad, viajas muchísimo, la gente se desconcierta y dice, ¿pero tú dónde vives? Siguiente pregunta. Y entonces, a veces la gente no sabe hacer las preguntas. Creo que a día de hoy ya no importa el dónde vives. Yo siempre respondo vivo, el dónde es secundario. Pero nos gusta saber que una persona vive en un sitio, que una persona es de esta forma, es decir, generar esos clichés, porque de esa manera creemos que entendemos mejor a las personas y pues vamos un poco desorientados con las preguntas que tenemos que acabar haciendo. Bueno, luego yo creo que también por ser gallega me gusta mucho ver el mar para encontrar respuestas y bueno, pues si eso no funciona, pues comer algo que venga del mar, pues si es una centolla o unas nécoras también ayuda, ¿no? Y luego, pues bueno, toda la parte, mi vida está muy vinculada a todos los temas de innovación, pero creo que, bueno, toda la parte de la cocina es una manera de expresar muchas veces innovación, ¿no? Y esto, pues también te permite conectar muchas veces con otras culturas, fusionar cosas a través de la comida y, bueno, un poco esa visión. Entonces, bueno, ahora que me conocéis un poquito más, creo que puedo empezar a contar un poco mi historia, que es lo que me ha pedido Zaira, un poco volverlo más personal para compartir con vosotras y que pueda servir, ¿no? Entonces nos empezaba Mónica Díaz hablando que vivíamos en un entorno buca. Ella lo explicó muy bien, no me voy a detener. Simplemente, como a mí me toca hablar del futuro de la innovación, creo que ya no estamos en un entorno buca, sino que hemos pasado a un entorno curva, ¿no? Entonces, aparentemente son las mismas letras, solo que han cambiado de orden, que es un poco lo que nos ha pasado a nosotros, que es como si nos hubiesen cogido este último año y nos hubiesen abatido. Ha aparecido una R, que es el remoto, a todo esto. Si ya era complejo un entorno buca, pues ahora en un entorno remoto. Y además, la propia palabra creo que ejemplifica muy bien el momento en el que estamos, ¿no? En el sentido que qué ocurre cuando tú estás, cuando hay una curva. Pues cuando tú hay una curva no ves lo que viene después, ¿no? Entonces, esto hay gente que dice es como si tú estás en una habitación oscura e intentas salir. Evidentemente, pues por mucha estrategia que tengas, no te va a servir. Lo que va a funcionar es que empieces a tocar para ver dónde está la puerta, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que en este momento la forma de salir de esta situación va a ser esa, la de experimentar y la de innovar. Entonces, para aquellos que creían que lo de innovar era opcional, pues ya les digo que no, que ya es la única manera de poder hacerlo. Ahora lo que se cuestiona es cómo lo hago de rápido o en qué manera lo puedo poner en marcha, ¿no?
Y esto también nos va a dar esa sensación constante de que después de una curva viene otra curva. Y esto, como gallega, pues también tenemos muchas curvas en Galicia y sabemos de lo que hablamos. Y esto, pues, ¿quién ha sido el culpable? Pues en este caso ha sido pues un virus que nos ha traído a esta situación, ¿no? Un poco a esta situación de la que ya veníamos. Y esto, vinculado al mar, que decía al principio en mi presentación, pues no deja de ser una nueva ola que está cambiando nuestra historia, ¿no? Ya venían más olas, es decir, ya nos vino la ola de la disrupción tecnológica, ya nos llegaba la ola, era como muchos avisos de, oye, esto está cambiando, oye, esto es, no es un cambio de era, es la era del cambio. Bueno, todo esto lo escuchábamos, pero bueno, había pues quien consideraba que esto pues a él no le iba a pasar, ¿no? Yo, por ejemplo, que me relaciono mucho con entidades públicas y privadas, pues las entidades públicas decían, no, esto le afecta más al sector privado, a nosotros todavía no, ¿sabes? Pues una entidad pues, que gestiona temas de aguas o servicios más públicos dice, no, pero nosotros esto no nos afecta nada, lo que le ha pasado a Uber, eso es una cuestión del sector privado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas olas estaban ahí, pero ahora tenemos una gran ola, ¿no? Y esta gran ola, pues lo que nos genera como personas, si alguien ha estado en un bar embravecido en invierno, es esa sensación de que te ves muy pequeño ante esa ola, ¿no? Y la diferencia es, bueno, ¿cómo voy a actuar en ese escenario? Entonces, ¿qué nos deja esta ola? Iré un poco viendo o intentando, tampoco es que tenga yo aquí la bola del futuro de la innovación, porque bueno, si la tuviera seguramente pues me estaría ahora posiblemente dando ahí bueno, una explicación magistral y, bueno, todos los jefes de gobierno estarían súper interesados y no es así, pero bueno, al menos lo intentaré. Entonces, esta nueva ola nos trae varias cosas, ¿no? Por un lado, lo que decía, la innovación ya es un commodity, es decir, lo que tendréis que ponerle adjetivos, ¿no? Y ese adjetivo que nos ha traído, yo creo que también toda esta era, es que es una innovación más abierta, en el sentido de que los problemas no se resuelven al interior de las organizaciones, más colaborativa y colaborativa en todos los sentidos, colaboración público-privada, colaboración público-pública, colaboración privada-privada, y que es una innovación que tiene que partir de la co-creación, ¿no? Se habló mucho de los equipos de trabajo, empoderados, de todo lo que plantea un poco esa confianza en generar equipos autónomos. Y esto, bueno, es un poco lo que yo he, pues más o menos he hecho en mi trayectoria profesional en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Pues hace 8 años, bueno, yo inicialmente, como dije, trabajé en sector público, luego en sector privado y llegó un momento en que empezó a verse, hace como 8 años, de una nueva forma de colaboración público-privada, que era la compra pública de innovación, ¿no? Que pretendía cambiar al final cómo las entidades de gobierno resuelven sus problemas. Es decir, si yo soy una entidad de salud o una entidad de transporte y tengo que prestar un servicio público, puedo hacerlo de dos maneras. Pues prestarlo de la misma manera que lo he prestado siempre o pensar cómo puedo innovar en ese servicio. Y a través de esa innovación en ese servicio, abrirme a que esa innovación sea desarrollada por empresas privadas. Y la manera en la que una entidad pública tiene la forma de conectarse con las entidades privadas es a través de los contratos públicos. Entonces, lo que busca la compra pública de innovación precisamente es eso, generar un nuevo escenario de colaboración donde se puedan resolver problemas de ámbito público, problemas enfocados a cómo cómo encargo la tecnología del mañana y cómo dejo de comprar la tecnología del ayer, ¿no? Y cómo esto lo hacen empresas. Y esto es una teoría, lo que está detrás de todo esto es cómo hacemos que el sector público deje de ser esa mano invisible de la economía, que Adam Smith y los que estudiamos en economía se nos ha dicho siempre, a ser una mano visible. Es decir, el Estado tiene que ser el primer agente que realmente asuma en muchos casos ese riesgo tecnológico, ¿no? Y esto tampoco es nada nuevo cuando uno ve pues, cómo se ha desarrollado Silicon Valley, lo que ve allí es que quien ha asumido esas grandes inversiones ha sido el sector público.
Y luego el riesgo comercial para llevar esas innovaciones y hacerlas comercializables ya es de las empresas. Pero si no es el Estado el que tiene ese papel, va a ser difícil que se pueda dar ese salto, ¿no? Entonces, bueno, como os imagináis, esto es todo un mundo porque tenemos un sector público pues, muy anquilosado en el pasado, en el que yo trabajé 7 años y conocía muy bien, y al que hay que llegarle con esta nueva ola de cambios y decirle, no, tú tienes que ser el tractor de tu ecosistema en el ámbito sanitario, en el ámbito de transportes, y empezar a desarrollar en términos de economía, de innovación abierta, nuevos proyectos. Y esto es un reto en sí mismo porque pues, supone ir explicándolo y contarlo muy lentamente, ¿no? Y bueno, pues esto he trabajado en estos y sigo trabajando en España, pero también pues en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Quiero decir, me ha permitido acercarme a distintas realidades y también conocer muchas veces, porque muchas veces me dicen, bueno, pero claro, al final estás en proyectos, pues bueno, a alto nivel o trabajando con personas muy importantes y nunca has tenido problemas siendo mujer en América Latina. Y yo siempre digo, no, la verdad es que no, tampoco me he cuestionado la diferencia de qué pasa si yo soy mujer o si fuese hombre, ¿no? Soy una persona que tiene ese conocimiento y bueno, que va desarrollando eso. Y luego, de manera interna, pues también he tenido retos, ¿no? Pues la empresa en la que trabajo y que lidero el área de compras de innovación abierta, pues en una empresa de 60 años, una empresa de ingeniería, arquitectura y consultoría, muy consolidada en el mercado y pues un poco por lo que hemos visto hoy, pues ese perfil de ingenieros o así, pues mayoritariamente de hombres, ¿vale? Y eso no ha sido como impedimento para que hace 3 años se lance un programa interno de innovación para las 3.000 personas que formamos parte de la empresa y que sea yo pues, la persona que lidere ese programa para toda la organización, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una cuestión de creérselo en ese momento y ver que se puede avanzar. El desarrollo tecnológico es lo otro que estamos viendo, ¿no? Todos y las que estáis aquí y más de áreas STEM tenéis más conocimiento que yo de la parte tecnológica. ¿Qué aporto yo a esa parte tecnológica cuando estoy con esas personas con esa formación muy técnica? Al final la tecnología es el driver, es decir, es lo que me va a tener que resolver un problema. Entonces, el enfocar la tecnología realmente a resolver los problemas de manera ágil y que centrado en las necesidades reales, y aquí es muy importante el tema de las necesidades reales por entender cuál es el problema raíz, ¿no? El problema raíz, y aquí siempre me ha servido mucho esto de responder a una pregunta con otra pregunta, ¿no? Siempre dicen que la capacidad de cuestionamiento y la capacidad de estar siempre preguntándote cosas, tienes que tener pues, un ratio de preguntas-respuestas más altas que la media. A veces llega a ser un poco molesto, ¿no? Que te digan, pero ¿esto por qué? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué no? ¿Pero por qué lo estás planteando de esta manera? Porque es lo que te está obligando a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, el desarrollo tecnológico sí, pero enfocado a resolver esos problemas y esas necesidades reales. En este sentido, bueno, algo de lo que me siento muy orgullosa es que, pues eso, desde hace 8 años en el Servicio Gallego de Salud ha sido la entidad pionera a nivel europeo empezar a desarrollar proyectos de compra pública de innovación y se plantean desarrollar pues un plan de innovación enfocado a atender o cambiar un poco el modelo asistencial, entendiendo que la población gallega en ese momento y ahora más está muy envejecida, ¿no? Más del 65%, más del 25% de la población gallega tiene a día de hoy más de 65 años. Eso supone muchos enfermos crónicos y pluripatológicos que genera pues, una tensión en los servicios pues, de urgencias y una tensión también financiera. Entonces, lo que se plantean en ese momento es hay que pensar la forma en la que prestamos los servicios. Hay que empoderar a los pacientes crónicos, es decir, los pacientes tienen que ser capaces de cuidar su enfermedad sin que tener que asistir tanto a un centro médico. Y cuando vengan, tienen que estar el menor tiempo posible y tenemos que generar sistemas que permitan que esos pacientes puedan ser atendidos en sus casas, ¿vale? Pues de ahí han salido proyectos como una plataforma para atención de pacientes con enfermedad obstructiva crónica en casa. Ha salido ahora otra plataforma que es una plataforma tipo Netflix que permita que los
médicos prescriban contenidos formativos a los pacientes, es decir, un médico que no te prescriba solo tómate estas pastillas, haz este tipo de ejercicio, sino mira, tú puedes leerte esto o esto puede venir bien para lo que tú haces, ¿no? Entonces, esta mezcla de tecnología, problemas reales, acercarse a las asociaciones de pacientes para saber realmente qué es lo que les preocupa, es un poco lo que he aportado aquí. Y esto, bueno, en más ámbitos, ¿no? Pues también en ámbitos transportes, como entidades como el Metro de Medellín, o en ámbitos como puertos, ¿no? En Puerto de Algeciras también donde hemos desarrollado proyectos en este sentido. ¿Qué ocurre también en este nuevo escenario futuro? Bueno, pues en el escenario futuro en el que estamos es que lo que se está diciendo es que de nada va a servir mucho que la gente empiece a mirar aquí estudios de cómo va a bajar el consumo, de cómo sube, de cómo va mi sector, mi empresa, porque realmente la gran duda que hay que dilucidar y que las empresas van a tener que dilucidar en el futuro es más antropológica que econométrica. No va de modelos, va de volver un poco a la esencia de las personas porque esta crisis nos ha afectado como humanidad, ¿no? Y esto rescata un poco la idea de ese acercamiento entre la humanidad, las humanidades y la ciencia, en el sentido de que realmente no están muy alejadas. Creo que también esta es otra idea de los de ciencias y los de letras y realmente creo que pues, la tecnología como inteligencia artificial nos va a demostrar que están muy, muy cercanas y que son necesarias y que se tienen que entender. Y esto alguien ha dicho antes también lo de la humildad en el conocimiento. Creo que a veces también veo mucho de falta de humildad en los conocimientos, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Cada uno suele pensar que aquello de lo que más sabe es lo que tiene más valor y un poco desprestigiar otro tipo de conocimientos o habilidades y no nos damos cuenta pues que ahora mismo todas van a ser necesarias, ¿no? Y sobre todo las humanidades. ¿Por qué? Porque lo que pone ahí, ¿no? Cuando teníamos todas las preguntas, las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Entonces, más que enseñar a la gente a tener respuestas, creo que hay que enseñarlas a hacer buenas preguntas, ¿no? Y bueno, aquí yo creo que esto también un poco en la parte personal, pues bueno, en los últimos 5 años pues estoy mi pareja es un filósofo de ámbito filosofía de la ciencia y creo que también me ha aportado mucho en este proceso, ¿no? Se habló de los nómadas digitales, ¿no? Que es otra, creo que es algo que va a marcar el futuro de la innovación, que realmente el conocimiento pues está en estas personas que son personas que van a viajar con el conocimiento y viajar puede ser de país a país, puede ser de empresa a empresa, pero realmente que están en continuo mejoramiento de su conocimiento y además en ese escenario de cambio, ¿no? Y el libro de Raquel Roca, también mujer, que habla de este fenómeno y me parece muy interesante, ¿no? En esto, bueno, yo tengo un dato curioso sobre esto que había calculado hasta marzo de este año viajaba muchísimo, entonces había calculado que más o menos recorrí la distancia de la Tierra a la Luna en 2,5 veces y que había pues en ese tiempo sobre todo para hacer formación o hacer charlas a más de 5.000 personas, sobre todo en ámbito público, como decía, para un poco inculcar o comprometerme con esta necesidad de transformación del sector público, ¿no? Y porque me di cuenta que realmente tú puedes trabajar a distintos niveles, puedes trabajar a nivel de un territorio, ayudando a cambiar un poco las políticas públicas, puedes trabajar a nivel de una organización, cambiando sus planes de innovación, pero finalmente, si no cambias a las personas, y bueno, esto es curioso, una vez me dijeron, pero entonces nos han dicho que tú vienes para cambiar a las personas, en el sentido de que pensaba que las a cambiar de puesto. Yo no, yo no tengo esa competencia. Yo voy a intentar que un poco cambie el mindset de esas personas, ¿no? Y te das cuenta que eso, que en temas de innovación, si la innovación no se vive desde la condición humana, si la persona no quiere hacer ese cambio hacia la innovación, nunca va a funcionar. Porque al final las organizaciones son la suma de las personas que la forman. Yo siempre digo cuando llego a una organización,
o a una entidad pública, si el que lidera esto no es innovador, mal vamos, porque entonces eso se va, hay otra expresión que me gusta, es según es el rey, según es la corte, y eso es así. Entonces, tenemos que conseguir cambiar esas personas y cambiar sobre todo y generar esos líderes innovadores. Y me gustaba que alguien también dijo, creo que fue Mónica, que habló de los líderes en el sentido que el liderazgo no va con el cargo, es decir, uno puede ser la persona que limpia y ser líder de limpieza. El liderazgo no va asociado al cargo y puedes tener personas que tienen un cargo de dirección muy alto y no son líderes. Entonces, realmente lo que debemos de tener en nuestras organizaciones para este futuro que nos viene son líderes innovadores. Y esos líderes innovadores a todos los niveles, en formas de organización mucho más jerárquicas, también se dijo, las jerarquías se tienen que diluir, van a permitir que tengamos organizaciones más innovadoras. Y si tenemos organizaciones más innovadoras, acabaremos teniendo regiones y países más innovadores. Por tanto, creo que el ir a la persona, el ir a lo micro, nos va a tener resultados a nivel más macro, ¿no? Y esto pensando en el nivel macro, en lo que os decía, trabajo con personas, trabajo con organizaciones y trabajo con gobiernos o con países. Es un poco el concepto que está detrás ya de lo que están viniendo a ser las nuevas políticas de innovación, ¿no? Las políticas de innovación, pues por años, eran políticas de innovación, bueno, primero era busquemos unos sectores prioritarios en nuestra región, en nuestro país, apostemos a esos sectores, generemos proyectos de innovación en esos sectores. Luego se dijo, bueno, ya no es sector, pensemos en áreas que se relacionan, porque yo puedo tener un sector agro, pero si le introduzco la biotecnología, ya ahí tengo un sector que se combina, un sector maduro con un sector más emergente, entonces puedo tener una área que es la área de agroindustria. Entonces, eso es un poco surgió y ya en las últimas, yo creo que años, esto es muy reciente, aparece una mujer también, curiosamente, es Mariana Mazzucato, que es una economista italoamericana y que lanza una nueva visión de las políticas de innovación y dice que las políticas que una la innovación que debe responder también para resolver problemas de sostenibilidad y problemas sociales reales, es ese enfoque a problemas que veíamos para las organizaciones, pero ahora a nivel de regiones, y que además eso va a permitir que se puedan orquestar distintos sectores hacia una misión en concreto, ¿no? Y ella pone el ejemplo de la Apolo 11, ¿no? De la misión de poner el hombre en la luna. Poner el hombre en la luna, cuando Kennedy sale y dice queremos poner al primer hombre en la luna, supone una misión muy inspiradora y muy retadora, porque eso desarrolló toda una cadena de proyectos de innovación para, primero, construir la nave que va al espacio, pero luego había que pensar en cómo iba a ser el traje de la persona que va al espacio. Luego había que pensar en que esa persona que va a ir al espacio necesita comer durante 13 días, que la comida se mantenga en perfecto estado y que además los ingenieros le dicen que cada gramo que suba es contraproducente. Vale, eso dio origen a la comida liofilizada. De hecho, bueno, la NASA, el Departamento de Compras de la NASA, es la primera organización que hace compras de innovación en este sentido, ¿no? Y surgen temas como hay que mantener la nave limpia y en perfectas condiciones y vamos a tener una persona volando por toda la nave, ¿no? Y eso surge la aspiradora inalámbrica, que finalmente esa patente es de Black & Decker y comercializa después, ¿vale? Entonces, Sandra, un minuto, por favor. Vale, ok, vale. Pues detrás de toda esa visión está la visión del concepto de misiones, ¿no? Y finalmente creo que nos ha dejado también esta pandemia la vuelta a la economía real. Y aquí pongo a otra mujer, que es una gran chef, conocida como casi la mejor cocinera del mundo, Carmen Ruscalleda, y hace poco escuché una charla de ella donde explica, pues bueno, cómo ella, viniendo de un ámbito que no era el de la cocina, se hace a sí misma y dice, yo he llegado a donde he llegado y me dice, creo que también mi origen del mundo agrario y del mundo rural
ha tenido mucho que ver en que yo nunca me haya cuestionado por qué ser mujer iba a ser un problema, ¿no? Y creo que esto también tiene que ver mucho con, yo soy de ámbito rural, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Pues en Galicia el matriarcado, el papel de las mujeres en el campo creo que ha sido muy importante y también te da esa visión de no tener ese sesgo de por ser mujer vas a tener ningún problema, ¿no? Entonces, para terminar, creo que la innovación es actitud totalmente y que la innovación está en la mirada. Por eso, entre esa niña de 5 años y la que soy hoy en día, pues no ha cambiado nada, ¿no? Solo que la parte de lo que está un poco ahí, pues es todo lo que me apasiona en el ámbito del trabajo. Y finalmente, pues decíamos, no queremos volver a una nueva normalidad. Yo no quiero la nueva normalidad que dicen, porque creo que la normalidad es la que nos ha llevado a donde estamos. Creo que tenemos que plantearnos en que esa gran ola que está ahí tenemos que surfearla, no nos queda otra. Tenemos que generar esas conexiones y esas conexiones a todos los niveles y tenemos que superar esos retos y tenemos que, pues bueno, plantearnos un poco que en esa nueva normalidad muchas de las cosas que teníamos atrás ya no van a estar ahí.